pensar y enseñarnos cómo, o lo que es agradable a Él. Amén. Para eso vamos a leer el capítulo número 5 de Efesios. El capítulo número 5 de Efesios, versículo 1 y 2. Y el título del mensaje es Imitadores de Dios. No será demasiado, dirán algunos. Imitadores de Dios, pero ahora vamos a ver por qué podemos y cómo debemos aprender de Dios y cómo debemos caminar de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos indica en su palabra lo que es agradable para que no suframos. Él nos dice, ejemplo sencillo, no mientas, y mucha gente elige mentir y bueno, después paga las consecuencias. Él te dice no robe y bueno, mucha gente elige robar y después paga la consecuencia. Perdona a tu enemigo, bueno, elegimos hacer guerra en vez de perdonar y después pagamos la consecuencia. Si hiciéramos un poquito más de caso a la voluntad de Dios, viviríamos mucho mejor. ¿O no? Sería así, ese es lo ideal. Bueno, nosotros cuando digo nosotros, digo la raza humana, que incluye hombres y mujeres, tenemos que aplicarlo bien ahora. Bueno, si hiciéramos un poquito más de caso a Dios en general, bueno, la sociedad estaría mucho mejor. Pero bueno, somos así, el ser humano es así. Muchas veces oye a Dios y no lo obedece y muchas veces elige no directamente no oírlo. Pero bueno, estamos aquí para escuchar su voz y bueno, para estar advertidos. La palabra de Dios nos advierte en muchos casos, o en este tiempo, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que se vienen tiempos peores, que el amor de muchos se va a apagar. Bueno, nosotros no nos sorprende cuando vemos ciertas noticias porque estamos advertidos, porque el corazón humano tira al mal o está inclinado al mal. Pero vamos a ver estos dos versículos en el día de hoy y vamos a reflexionar sobre ellos. Versículos 1 y 2 de Efesios, dice así, de Efesios número 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo número 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. El primer punto que le quería compartir el día de hoy es, bueno, la vara está muy alta. Dice ser imitadores de Dios. Mirás cuán alta está la vara, pero en Cristo todo es posible. Amén. Dice, imitar a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para imitar a Dios? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Uy, se va poniendo más difícil la cosa. ¿Cómo voy a imitar a un espíritu? Pero tranquilo, ahí lo vamos a ver. La palabra te enseña, te corrige, y por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Nos cuesta, sí, nos va a costar y siempre nos va a costar, pero es lindo dedicarle tiempo y leerla esperando que Dios te hable. Cuando vos lees la palabra de Dios esperando que Él te habla, Él te va a hablar. Dice, Dios es espíritu. Mirá, cuando Moisés le pide a Dios poder verle, a aquellos que han leído el Antiguo Testamento, le dice, quiero ver a cara a Dios, que le responde. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, dijo Dios, porque no me verá hombre y vivirá. Se va dificultando cada vez más la cosa. Es espíritu y no lo podemos ver. Pero mirá, para eso vino Jesucristo. Dice en Juan 1:18, ¿cómo podemos imitar a Dios? Mirá lo que dijo Jesucristo mismo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahí se va clarificando la cosa. No lo veo, pero por Jesucristo lo puedo conocer. ¿Recuerdan cuando Él se presentó a sus discípulos? Lo que le dijo uno de sus discípulos, mirá lo que dice Juan 14:7. Él recién terminaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es un versículo muy conocido. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero el discípulo le salió con una pregunta. Jesús dice, si me conocieses a mí, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. O sea, si yo conozco a Jesucristo, conozco al Padre. Es la única manera de conocer a Dios. Amén. Seguimos y nos apoyamos en la palabra de Dios. Dice Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí como Jesús le dice, Felipe, mirá lo que le responde Jesús. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
Le están dando a entender, y nos está dando a entender en el día de hoy, que nosotros para conocer al Padre tenemos que conocer al Hijo. Aquel que ha visto al Hijo, a Jesucristo, ha visto al Padre. ¿Y por dónde nosotros conocemos? ¿O dónde conocemos a Jesucristo? ¿O cómo hacemos para, o cómo hiciste vos para conocerlo? Porque los hijos de Dios tenemos plena seguridad de que conocemos a Jesucristo. ¿Y cómo lo conocimos? Mediante su palabra. ¿Y cómo procedemos en conocerlo? Mediante su palabra. Amén. En esa época, en Juan 1:12 dice que Dios hizo carne y caminó entre nosotros, que es mediante Jesucristo. Y Él vino a darnos a conocer al Padre. Si vos querés conocer a Dios, tenés que conocer a Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro atajo, no hay otra forma más fácil. Solamente Jesucristo. Si vos querés conocer a Dios, tenés que conocer a Jesucristo. Amén. Y lo conocemos mediante su palabra. Y es interesante esto de tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocés todavía. Como que le dijo Felipe, no aprendiste nada en este 3 años y pico que te conozco, no aprendiste nada. Y a veces puede suceder que conocí de Jesucristo, lo oí, pero no lo conozco. Amén. Podemos oír de ciertas cosas, nos pueden comentar ciertas cosas, pero no conocerlo. Jesucristo le dijo, Felipe, hace 3 años y medio que estoy con vos y todavía no entendiste nada. Y gente que vivió con él, que vio sus milagros, que veía todo lo que hacía, cuánto más nos puede llegar a costar a nosotros si no nos acercamos a él con fe. Amén. Nosotros debemos creer que él es hijo de Dios y que es Dios. Amén. Y a través de él vamos a conocer a Dios. El único medio, no hay otro medio. Así que por lo tanto, tenemos a resumidas cuentas que entender que para imitar a Dios tengo que conocer a Jesucristo. Amén. Amén. Y para imitar a Jesucristo, o para conocer a Jesucristo, tengo que buscarlo a través de su palabra. Exactamente. Amén. No, a veces nos idealizamos líderes de iglesia, pastores, ejemplos muy lindos hay, pero nuestro único modelo perfecto es Jesucristo. Todos los que estamos aquí en la tierra vamos a, o podemos fallar y tal vez vamos a fallar a las personas, pero hay uno solo que no va a fallar y que es nuestro modelo. Hoy cuando comenzábamos decíamos, puesto los ojos en Jesús, porque es el único que no se equivoca y es porque es nuestro modelo a seguir. Amén. Pero que podamos poner los ojos en Jesús y poder aprender de él. ¿Qué podemos aprender? Vamos a ver algunos ejemplos. Decíamos que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Eso es hermoso, porque es muy lindo o no te agrada a vos cuando un hijo tuyo hace algo que vos haces. No te digo que golpea la puerta como vos, que, que dice palabras feas como vos, no. Te estoy diciendo cuando ves que tu hijo, no sé, intenta hacer algo como vos. ¿Por qué? Porque eso habla de que el niño te mira, te observa y quiere ser, en definitiva, como vos. Amén. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Después está el otro ejemplo, que hay chicos que no se quieren parecer ni a su madre ni a su padre porque fueron un mal ejemplo. Debes conocer niños así o quizás es tu historia. Pero nosotros debemos aprender de Dios como hijos amados. Y lo primero que tenemos que entender, siempre cuando leo esto de hijos amados, me trae a memoria una película que el padre estaba viendo dormir a su niño y a su esposa le dice, ¿sabes por qué duerme tranquilo? Porque sabe que es amado. Y nosotros tenemos que dormir tranquilo, como decía alguien, sin frazada, porque sabemos que somos amados. Y debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando vos aprendés que Dios te ama y lo observás y aprendés de él a través de Jesucristo y te sentís amado, es más fácil ser imitador de Jesucristo. Amén. Por eso. Es más fácil ser imitador de Jesucristo. Amén. No sé si sentís que sos amado por Dios. Hay circunstancias que nos quieren hacer creer que estamos solos y que Dios no nos ama. Nos quieren hacer creer. Pero eso es un sentimiento o una percepción nuestra. Ahora, Dios nos ama. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? Porque amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. ¿Te parece que nos ama? ¿Te parece que nos ama demasiado? Bueno, por eso siempre animo y la Biblia nos enseña que por ahí el no sentirte amado o cubierto por Dios es un sentimiento o una percepción tuya por circunstancias, pero no es una realidad. La realidad es que nos amó, nos ama y dice que nos amó con amor eterno, dice en su palabra. O sea que no se acaba. Un amor que nosotros no conocíamos hasta Jesucristo o no habíamos experimentado. Pero bueno, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados.
Ese es un buen punto, sí, yo puedo saber que mi modelo es Jesucristo, yo puedo entender que mi modelo es Jesucristo, observar cómo se comportaba él a través de la palabra, pero si yo no me siento amado, no me voy a identificar con Jesucristo. Amén. Y yo debo vivir esta realidad, no sentir, vivir esta realidad de que Dios es amor y que me amó con amor eterno y me ama con amor eterno. Y de esa manera, como dábamos ese ejemplo de los niños que nos imitan, poder imitarlo desde ahí, desde el amor. Amén. Tener comunión con Él desde el amor y bueno, aprender de Él y vivir en amor. Amén. Así vos te gozás cuando tu niño, como te daba el ejemplo recién, hace algo que se parece a vos, o decime si no te da una cosita ahí en tu interior cuando te dicen igual a vos. Y bueno, vos, por dentro decís, ay sí, ¿a quién cree que se parezca? Soy un capo, decís por dentro tuyo. Imagínate Dios qué alegre se pone cuando vos le imitas. Porque Él sabe lo que nos cuesta a nosotros poder siquiera intentar ser como Él. Imagínate cuánto más si vos te gozás, imagínate cuán alegre se pone Dios, porque Él sabe todo lo que tenés que luchar, porque Él sabe todo lo que te cuesta, porque Él sabe todo lo que tenés que vencer, porque Él sabe, y bueno, y podríamos estar todo el día, Él sabe todo lo que nosotros tenemos que batallar para siquiera pensar, querer imitarlo. Imagínate cuán agradable es a Dios ese esfuerzo que vos hagas. Amén. Es hermoso que hoy estés acá, ¿por qué? Porque estamos nosotros, no, porque está Jesucristo y Él está mirando que te levantaste y miraste por la ventana y estaba lloviendo y dijiste, voy igual, te levantaste y dijiste, uy, estaba para dormir y viniste igual, porque a pesar de las circunstancias vos dijiste, oh, vengo igual, y a pesar de las situaciones vos dijiste, uy, vengo igual. Imagínate cómo Dios se agrada, amén, que podamos imitarlo, pero como hijos amados. Vieron que hay copias y hay gente que imita a otras personas, pero desde la crueldad o desde la maldad y para hacer daño. Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Que podamos entender que Él nos ama y vivir en esa realidad. Y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar cuando sientas, cuando entiendas y cuando vivas que Dios te ama y que ya no estás más solo. Amén. Eso va a cambiar la percepción de las cosas aún que te suceden. Para mejor, obviamente. Por lo menos yo lo viví así a partir de Jesucristo. No sé cuál es tu experiencia. Y si todavía no lo has vivido, bueno, te vivo a que lo puedan experimentar. Amén. En resumidas cuentas, entonces, imitar a Dios es imitar a Jesús. ¿En qué lo podemos imitar? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un montón más, pero por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer breve. Pero vamos a ver algunos principales, por así decirlo, pero te invito y te desafío, una forma de decir, te animo a que puedas leer la palabra de Dios y seguir aprendiendo de Jesucristo, que es nuestro modelo. Amén, nuestro único modelo a seguir. Por ejemplo, el primero es en su bautismo. Hoy hablábamos con un hermano que está pronto a bautizarse. Nosotros creemos y practicamos el bautismo por inmersión. Si ustedes leen Mateo 3:15, Juan el Bautista le dice, yo no soy digno de bautizarte, dice, pero es necesario que toda la ley se cumpla, ¿recuerdan? Y se bautiza, y bueno, viene el Espíritu Santo además. Un primer paso del bautismo, que lo quiero resumir, el bautismo no salva, el bautismo por inmersión no te hace más santo, sino lo que hace el bautismo es vos demostrar que aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y figuradamente, cuando te sumergen, cuando sos sumergido en las aguas, representás que nacés a una nueva vida espiritualmente. Amén. Eso es el bautismo en resumidas cuentas. Después, si quieren preguntarme más detalladamente, la palabra bautismo en su origen quiere decir inmersión. Por eso nosotros lo practicamos por inmersión, como nos enseña la palabra de Dios y como lo hizo Jesucristo. Amén. Pero ¿qué podríamos imitar? Bueno, soy hijo de Dios, quiero expresarle a todo el mundo lo que Dios hizo en mí, que soy nueva criatura, bueno, me bautizo. Es una de las ordenanzas que Dios me mandó, que nos ordenó Jesucristo, amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué lo podemos imitar? En el bautismo, por ejemplo. Por ejemplo, también, segundo punto, en su carácter. Bueno, ahí ya se pone un poco más difícil, ¿no? Tener el carácter de Cristo, que cuando lo escupían y demás, Él perdonaba, intercedía por lo que le estaban haciendo eso. Dios, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Oh, mirá cuando lleguemos a ese punto. Que no estén
menospreciando, injuriando, y nosotros podamos orar por esas personas. ¿Te gustaría tener ese carácter? Es posible. Al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Amén. Que podamos imitar a Jesucristo en su carácter. Amén. Dijo Jesucristo mismo en Mateo 11:29. Yo te cito los versículos, después vos leerlos, analizalos, comparalos, para que veas que lo que decimos está avalado bíblicamente, porque eso es lo que importa. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estás turbado? ¿Vivís nervioso? ¿Tenés problemas con todo el mundo? Bueno, acá tenés la solución. Amén. Que podamos aprender, el imitar a Jesucristo es posible a partir de que yo soy hijo de Dios. Por eso es muy importante que entendamos esto. Amén. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El otro día fui a acompañar a mi madre un trámite, estacioné, tranquilo, manso y humilde de todo corazón, como dice la palabra de Dios, y un muchachón que se ve que tenía problemas, se me estacionó justo y no me dejaba salir. Y después nos reíamos con mi madre porque le toqué bocina 6 veces, tranquilamente. ¿Me lo corres, por favor? Le hacía así porque no bajaba la ventana. Tut, tut, 2. ¿Me lo corres, por favor, que me saque? No salía. Tut, tut, tut. Por favor, no sale. Hasta la sexta vez. A la sexta vez me saco el cinturón y abro la puerta para decirle que por favor me lo corran. Y salió huyendo. Nos reíamos con mi madre porque digo, pensaba, este mono se va a bajar, me va a romper todo el auto, pero en mi corazón Dios sabe que estaba el pedirle por favor que me deje salir, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir? Si hubiese sido otro que no trabajó Dios, no tuvo misericordia de Dios como Dios tuvo conmigo y trabajó en mi carácter, hubiese sido otro, va y le bajo. ¿Me entendés? Pero nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. Y lamentablemente en otro tiempo hubiese actuado distinto. Pero también Dios permite estas situaciones para a ver si es verdad lo que decís, a ver si es verdad lo que predicás, a ver si es verdad lo que decís que sos nueva criatura en Cristo. ¿Me entienden? Pero si, por ejemplo, yo hubiese sido otra persona o inmaduro, que todavía no puedo practicar el carácter de Cristo, me hubiese metido en un problema. Dice la palabra de Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Porque los que andan todo el día peleando, ¿cómo andan? No pueden dormir, no pueden comer, o no pueden dormir y comer y no lo hacen tranquilamente, y no hayan descanso nunca. En esto de ser humilde y sencillo es entender que yo tengo quien me defiende, vos tenés quien te defiende. Recuerden que tenemos que imitarlo como hijos amados. ¿Y vos amás a tus hijos? Sí, me vas a decir. Y si hay alguien que les quiere hacer guerra o los quiere pelear, ¿vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a defender? No te digo que las trompadas, pero te vas a poner delante del enemigo para decirle no lo toques porque es mi hijo. ¿Qué te parece que va a hacer Dios cuando alguien te quiera atacar? ¿Qué te parece que va a hacer Dios cuando haya una circunstancia adversa en tu vida? Por eso tenemos que ser imitadores como hijos amados. El secreto está en como hijos amados. Cuando yo entiendo que soy amado, yo entiendo que mi padre, que tiene un amor 10.000 veces superior al mío, y si yo soy con mi inmadurez, con mi carácter podrido, puedo tener la capacidad de defender a mis hijos, ¿qué te pensás que va a hacer Dios? Que nos dio a su hijo en rescate por nosotros, ¿qué te pensás que va a hacer cuando alguien alterque contra vos, cuando alguien quiera hacer guerra contra vos? Se va a poner delante y nos va a proteger. La palabra de Dios nos enseña que Él va delante nuestro como poderoso gigante en Jeremías. Y bueno, y eso en mí provoca un carácter humilde, un carácter tranquilo, o tendría que hacerlo. Tendría que provocar ese carácter, el carácter de Cristo en mí. Amén. Es un reflejo de esta nueva criatura de carácter humilde. Amén. Si vos vas por la calle directamente ves un carácter de pelea, un carácter totalmente orgulloso, que las personas buscan lo suyo propio y nada más. Y bueno, pero un hijo de Dios debe imitar el por qué, para hallar el descanso de vuestras almas. Tranquilidad. Amén. No hay nada más hermoso que acostarte cuando tenés una situación adversa, acostarte, te digo, porque uno cuando se acuesta ahí empieza a pensar, y empieza a analizar lo que hizo en el día, lo que tendría que haber hecho, lo que podría haber hecho mejor.
lo que hizo y nunca tendría que haber hecho, qué sé yo. Pero no hay nada más lindo que cuando reposás, estás tranquilo, saber que tenés una adversidad, pero que tenés un Padre amoroso que te va a defender. Eso te trae tranquilidad y forja tu carácter de una manera muy especial. Amén. Y que podamos estar tranquilos y ser mansos, 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 mansos. El mundo ya no demuestra qué tipo de carácter tiene el mundo, aquellos que, cuando decimos mundo, hablamos de personas que no han conocido a Cristo, bueno, vemos cómo es su carácter. Y eso obran conforme al carácter del mundo, porque no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios tenemos que ser imitadores de Dios. Entonces la próxima vez que te vengan a golpear el auto, ¿qué vas a hacer? Voy a ser humilde, como dijo Jesucristo, voy a responder. Cuando yo respondo, ¿sabes lo que hago también? Cuando yo respondo con mi fuerza, es decir, bueno, confío en mí solamente y no en mi Padre Celestial, que prometió estar conmigo, prometió ayudarme, darme fortaleza y ayudar a vencer cada situación. Todos tenemos situaciones que vencer, todos. Todo el mundo tiene situaciones que vencer. Pero una cosa es hacerlo solo y otra cosa es que sea posible vencer en Jesucristo. Amén. Que podamos ser mansos y humildes, que puedan en tu barrio, en tu trabajo, donde vos te movés, calificarte, por así decirlo, porque calificar nos van a calificar. Siempre nos adjetivizan y nos ponen un mote de tal o cual, según cómo nos comportemos, ¿no es cierto? Bueno, que el nuestro sería lindo. Aquel le puede hacer cualquier cosa que es manso, que es humilde. Amén. Que podamos practicar esto. La semana pasada hablábamos de crear hábitos. Bueno, que creemos o que forjemos en nosotros el hábito de actuar mansamente. Amén. ¿Por qué? Porque es agradable a Dios. Porque somos imitadores de Dios. Que podamos tener el carácter que tuvo Jesucristo. Amén. En Mateo 9:36, otra cosa que debemos aprender o de imitar a Jesús es en su compasión. Dice en Mateo 9:36, cuando vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos. Porque necesitaban de su palabra, necesitaban de contención, necesitaban un montón de cosas. Pero yo primero, lo primero que debo hacer es, bueno, mirar a mi alrededor. Y eso tiene que ver con tener la capacidad de despojarme de mi situación. Porque si yo estoy todo el día mirando lo que me falta, lo que quiero tener, es imposible de que yo vea la necesidad de los demás. Jesucristo estaba yendo o estaba cumpliendo un mandato que él sabía cuál era su fin, morir en la cruz, pero él no se detenía en eso. Imagínate vos que te digan, vas a sufrir esto dentro de 3 años. ¿Dónde tendrías tus ojos, tu mirada, tu atención? En ese problema, en esa situación, en eso que vas a afrontar dentro de 3 años. Pero Jesucristo nunca dejaba de realizar esa misión sin dejar de ver a su alrededor. Él tenía compasión de los demás. Rápidamente nosotros podemos traer a nuestra vida, bueno, yo miro la necesidad de los que están alrededor mío, y no hablo solamente de necesidad económica, porque la palabra de Dios nos enseña que los pobres o la pobreza siempre va a estar a nuestro alrededor para que nosotros nos ayudemos. Hablo de la primera necesidad que tiene el mundo en general, que es la necesidad de Jesucristo. Cuando él dice, en Mateo 9, está relatando que la mies es mucha y los obreros son pocos. En ese contexto dice, miró y vio y tuvo compasión de ellos. O sea, la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Amén. Principalmente mi vida tiene que tener contacto con Jesucristo y a partir de ahí que soy nueva criatura, bueno, tener la capacidad de ver la necesidad de los demás. ¿Qué necesidad? Sí, ayudarlos si puedo, dándole comida, abrigo, qué sé yo. En el día de como hoy, si a alguien se le llueve y se le moja toda la ropa, bueno, tener la capacidad de poder ayudarlo también, pero principalmente lo espiritual. Porque nosotros podemos saciar con un plato de comida, dar un abrigo calentito en invierno, pero si la persona no tiene a Cristo y no conoce a Dios, le falta todo. Como te faltaba a vos y como me faltaba a mí antes de conocer a Jesucristo. Amén. Que podamos ver y ser compasivos como lo hizo Jesucristo. Y para eso debo tener la capacidad de despojarme de mis problemas, de mis situaciones. Y eso es verdaderamente poner a Dios en primer lugar.
¿Por qué? Porque ya no me enfoco en mí mismo, en yo, en yo, en yo, en yo. Son etapas de inmadurez o de distintas eh, etapas espirituales que yo en una primera medida le pido a Dios, necesito, necesito, y está bien. Dice la palabra de Dios que antes de que abran la boca yo sé lo que me van a pedir. Y Él quiere que nosotros descansemos en Él diciéndole, necesito esto. Pero también tenemos la capacidad de, bueno, esto ya se lo pedí, estoy tranquilo porque Él se hace cargo y puedo fijarme y ver la necesidad de lo demás. Amén. Porque eso es fe. Eso es fe. Es pedirle a Dios creyendo que va a suceder y yo camino de acuerdo a eso. Mis necesidades van a estar, o las añadiduras que la palabra de Dios me enseña, o me enseña que se le dice añadidura a todo lo que yo deseo material, bueno, eso está garantizado en Cristo. Entonces tengo la capacidad de ver la necesidad de los demás, porque lo mío ya está cubierto en fe. Amén. Y que podamos compartir, vivir en esta realidad. Otra cosa para imitar de Jesucristo es ser libre de la religión. Y esto es todo un tema. Vos vas a decir, estás reunido aquí alabando, exaltando a Dios y va a decir, aprende de Jesucristo a no estar atado a la religión. Sí, porque la religión tiene que ver con ritos o cosas que yo puedo hacer y hago por costumbre. Vieron que hay gente que va los domingos a cierto lugar porque tiene costumbre. Vos le preguntáis, ¿qué vas a hacer? Y no sé. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Jesucristo. Y lo demostró Jesucristo derribando a los religiosos de esa época, o su forma de conducirse de los religiosos de esa época y confrontándolos. Por ejemplo, en Juan 5:8, cuando sana a un paralítico en el estanque de Betesda, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre lo hizo. Y esto provocó la ira a los judíos, porque era sábado. Ellos le idolatraban o idealizaban más el día que al creador del día, por así decirlo. Entonces Jesucristo vino a destruir con todo eso que nosotros podemos llegar a ser y se convierte en una religión en nosotros, en hechos repetitivos que no producen o no tienen ningún sentido en sí. Por ejemplo, esta gente guardaba el sábado muy bien, pero después de domingo a viernes era un desastre. De nada me sirve hacer cosas o repetir acciones que yo sé estén bien, pero que realmente no entiendo el significado. ¿Me entienden? Yo puedo no comer carne, por ejemplo, en Semana Santa, que eso es algo religioso, una actividad religiosa, y después todo el año soy un desastre. Eso es algo religioso. Acciones repetitivas que no entiendo por qué las hago y que no exaltan a Dios. Puedo venir todos los domingos, como lo decía, pero si yo no entiendo que vengo a adorar, a exaltar al único y verdadero Dios, es solamente una asistencia que yo puedo realizar. Un acto religioso. En cambio, Dios, Jesucristo nos pide que tengamos una relación directa con Él. Estamos hablando de ser imitadores y bueno, no, dime con quién anda y te diré quién eres. Si yo ando con Jesucristo 24 horas al día o pienso en lo que es agradable a Él, bueno, voy a actuar conforme a Él. Ahora, si yo guardo el sábado como los sacerdotes de esa época solamente y de domingo a viernes soy cualquier cosa, voy a ser imitadores del mundo y no imitador de Jesucristo. Cuando Jesucristo, si quieren ver cómo lo describía en Mateo 23, le dice, ellos son como sepulcros blanqueados, por fuera son lindos, pero por dentro están muertos y demás. Y después a continuación dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Amén. La cuestión acá es hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios. No una religión, voy tal día, cierto tiempo, cierta hora y listo, ya cumplí. Eso es religión. En cambio, relaciones todos los días, a cada día, tratar de imitar y vivir conforme a la voluntad de Dios un poquito más. Un poquito más. Y Él nos va a respaldar. Amén. Imagínate tener una relación conyugal que te ves una vez por semana. Es imposible. Es insostenible. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. No podemos tener una relación directa con Dios una vez por mes, cada 15 días o cuando se me ocurre. Eso es religión. Relación es una relación diaria que tengamos con Él. Amén. Que podamos imitarlo en eso, no en hacer acciones repetidas porque sé que también, sino en acciones concretas sabiendo que son agradables a Él. En resumidas cuentas, eso es lo que dijo Jesucristo. Después, en una ocasión estaban juntando espigas y dice, uy, tú
discípulos no se lavan las manos, porque ellos tenían, creo que se tenían que lavar como 7 veces las manos de una forma tal para no contaminarse, y Jesús le dice, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su interior, de su corazón. Y iba matando acciones que ellos estaban exaltando de, ay no, ellos se lavaban la mano 7 veces por día, pero después robaban a la comunidad. Lo que estaba mal, lo que contaminaba a ellos era lo que salía de su interior, no lavarse 7 veces, 6 veces, 5 veces la mano. Y hoy puede ser, como les digo, acciones que el mundo cree que están bien y que forman parte de una religión, pero que no me acercan a Dios. Para el mundo y para los sacerdotes de esa época, esas cosas estaban bien. Pero Jesucristo vino a romper todo eso y a revelar que no son las acciones que yo pueda realizar las que me acercan a Dios, sino un corazón derramado a sus pies y querer buscarlo todos los días. Amén. Y de esa manera imitarlo. Y por último, Pablo insiste en la vocación de nuestro llamamiento. Mirá lo que dice el versículo número 2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué insiste en nuestra vocación? Vocación es a lo que te llamó Dios, a una nueva manera de conducirte, para que entendamos todo, porque en el capítulo número 4 ya lo había dicho, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos en los otros, en amor. Y ahora vuelve a repetir que andemos en amor como Cristo que se ofreció en sacrificio y ofrenda y demás. Pero esto tiene que ver con una vida rendida a Dios. Con una vida rendida a Dios. Jesucristo vino obedeciendo el mandato de su Padre y dice, yo hago lo que me mandó a hacer mi Padre y la voluntad de mi Padre hago. Cueste lo que me cueste. Eso es un sacrificio vivo. En Romanos 12:1 va a decir, Pablo, le está escribiendo a los romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Una vida rendida a Dios. Presentarte ante Él. Tengo mis fallas, vos sabés cuáles son mis fallas, vos sabés cuáles son mis puntos débiles, vos sabés que quiero, pero me cuesta, vos sabés que quiero empezar y cada vez que quiero empezar o empiezo, después aflojo, bueno, esa es una vida rendida, pero yo quiero agradarte a vos. En este caso que estamos viendo en el punto de hoy, bueno, imitar, quiero vivir como a ti te agrada, pero que te rindas ante Él, que te rinda con tus fallas, con tus errores, con tus pecados, con todo lo que tenemos todos cuando llegamos a Jesucristo, que te rinda y que te diga, bueno, sí, quiero vivir conforme a tu voluntad, como un sacrificio vivo. Y no es casualidad que diga sacrificio vivo, porque antes los sacrificios, ¿cómo eran? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Se mataban animales, se mataban y demás para expiar pecados, pero nosotros somos sacrificio vivo, vivo y agradable a Él mediante Jesucristo. Amén. Y en resumidas cuentas es que vos presentes tu vida entera a Dios y le digas, acá estoy. Vos me conocés, vos sabés, pero también sabés que me cuesta, pero quiero. Sé que tengo que mejorar, pero quiero. Y bueno, y a partir de ahí Dios va a transformar tu vida. Amén. Recordá, como hijos amados, nunca olvidemos que tenemos un Padre amoroso. Y nuestro Padre es el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué a veces nos apocamos, a veces nos sentimos mal, pobrecitos, solos, si nuestro Padre que está en los cielos es el creador del cielo y de la tierra? Amén. ¿Vieron que hay gente que los padres tienen cierto dinero y se creen superiores? ¿O se creen mejores que los demás? La otra vez estuve en un lugar donde había mucha gente pudiente y es notorio y feo cómo se comportan. No que estoy discriminando, sino que el cierto poder adquisitivo lo hace actuar de una forma errónea, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy con esto? Que hay gente que tiene un poquito de poder, por así decirlo, o un poquito de dinero, un poquito más que los demás, y miran sobre el hombro. Y nosotros que somos hijos del Dios Altísimo, no te digo que seas orgulloso y que andes de forma altanera, pero sí que andes confiado. Porque si esa gente anda confiado con algo que le puede faltar en cualquier momento, imagínate cómo tenemos que andar los hijos de Dios
que nunca nos va a faltar el amor del Padre y su cuidado y su fortaleza y su guía y todo lo que nosotros necesitemos. Es solo una cuestión de actitud, decía algún cantante, ¿no? Pero no, lo quiero traer en este sentido. Mi actitud debe cambiar en el sentido de que yo no estoy más solo a partir de Cristo. Vos no estás más solo a partir de Cristo. Y eso es una realidad para los que lo creemos. Amén. Y se vuelve una realidad cuando vos lo vivís. Cuando mañana te vengan a atacar o tengas problemas y bueno, vos obres humildemente como lo hizo Jesucristo. Cuando venga una situación adversa y vos confíes que tu Padre amoroso que está en los cielos te va a suplir esa necesidad, si vos le crees. Amén. Oramos para terminar y pedirle que a Dios que podamos en su misericordia vivir cada día más acorde a su voluntad como hijos amados. Ahí está la clave, ¿no? Que podamos entender que somos hijos amados. No somos hijos olvidados, no somos hijos... Dice la palabra de Dios que aunque mi padre, decía, creo que el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios nunca me abandonará. No importa la situación en la cual vos llegues a Dios, lo importante es que entiendas o entendamos todos que Dios nos ama, que es nuestro Padre y que nunca nos va a abandonar. Y que podamos vivir esa realidad y a partir de esa realidad, bueno, parecerme cada día más a Él. Esa es la idea de la palabra de Dios, para hacer luz en este mundo perdido. Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias una vez más. Como siempre te damos por tu palabra, que nos alienta, nos guía, nos desafía, pero también nos hace entender que el Padre, el Dios creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre amoroso, que nos guarda, que nos fortalece, que a pesar de las circunstancias, Él se va a manifestar a nuestro favor. Dice tu palabra que tienes pensamiento de bien para con tus hijos y nosotros lo creemos y por eso vivimos confiados que las circunstancias no nos mueven, no nos desaniman, sino la certeza que tenemos de que tú estás con nosotros nos hace permanecer firmes. Y queremos vivir en esa firmeza que proviene de Jesucristo y en esta realidad, Señor, que vivimos, que somos hijos tuyos y que, Señor, es agradable a ti, que podamos parecernos cada día más a ti y más a tu Hijo Jesucristo. Por eso te pedimos perdón, sabiendo que te fallamos, te pedimos perdón, sabiendo que debemos mejorar, pero también estamos animados porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para fortalecernos y para cada día con nuestra manera de vivir expresar la realidad que ocurrió en nosotros espiritual. Muchísimas gracias por este tiempo, por tu palabra. Cubrimos esta palabra que hemos oído en nuestros corazones para que la podamos vivir y no olvidarnos el día de mañana, pero también te pedimos e intercedemos por aquellos hermanos que no han podido venir por distintas circunstancias, que les guardes, que les levantes, que les animes y que les bendigas donde quiera que se encuentren. Y aún bendice a cada uno de los hermanos que está aquí en sus necesidades conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por todo. Amén. Dios los bendiga.